Estamos, 43 bajo cero. Hace 5 minutos sentía frío en los pies. Creo que este clima es para mí. Si tirás el agua al aire, se congela inmediatamente por el frío que hace. Vamos a ver si es verdad, Me acabo de caer a la mierda, gente. Chuk chut, chut chut, es pasiva. Son 2 segundos, pero juega posta la vida acá. Me encuentro ahora en Novosibirsk, en la Nueva Siberia, en la entrada de la parte más fría de Rusia. Y vamos a tomarnos un avión para Yakutsk. Y te hacen ir en el colectivo, no tenés manga. 11 grados bajo cero, tranca está. Hasta las manos, parece el 160 en hora pico. Hemos llegado nomás a la ciudad más fría del mundo. Son las 5 de la mañana. Avión lleno, El clima con el que nos recibe la ciudad, 37 grados bajo cero. Promete para los próximos días llegar a 46 bajo cero. O quizás más, yo se los iré mostrando. Como menos acá nos ponen manga. Yo digo, ya me esperaba que te reciban con el colectivito y salir al frío puro y duro. Pero, de todas maneras, la manga no está climatizada y ya se percibe cierto frescor. Te soy sincero, por más que a mí me fascine el frío y todo, le tengo un poco de... no sé si miedo, pero respeto. Ya nos veníamos amoldando por varios días al frío. No es como que el impacto es directo, no sé, vengo desde Buenos Aires y caigo acá. Miren qué señor aeropuerto, Ya la valija se siente fría, bien fría, congelada. Bueno, vamos para la calle, miren cómo estoy vestido. Después hago una descripción total de la ropa. 2 puertas de salida, 3 puertas de salida. Ya se empieza a percibir, Vamos, primer contacto con este frío extremo. Vamos a batir récord de frío, 40 bajo cero. Ahora fue... bueno, al principio, tipo, el primer impacto no se percibe. Nos vamos a tomar el bondi. Son las 8:30 de la mañana y todavía aquí no ha amanecido. Este es uno de los colectivos, pero creo que no me lleva, creo. Encima, yo estoy sin dormir casi y sin comer. Todo lo que no hay que hacer. No había nada vegetariano, solo un chocolate. Era otra la parada del colectivo que me tenía que tomar. Estaba a 2 cuadras. Toda una sala de espera. Bien equipada, con cajeros automáticos, todo. Hay una pantallita que te filma el colectivo que está viniendo y también está el horario de los próximos colectivos que vienen. Y ahí la gente esperando y mirándome, viendo como un loco le habla solo a una cámara en un idioma desconocido. Luego justo agarré la hora pico. Hasta las manos, el 14. Llego a abrir la ventana y me mata. Sacando el hielo para poder ver un poco por la ventana. Pensaron que el piso tiene como una alfombra para no patinarse, debe ser. Acá me acabo de bajar. Supongo que la casa donde tengo que ir es ahí. Estoy por quedar en una casa de couchsurfing. Me alojan de onda. Ahora les cuento un poco más. Ni siquiera, miren, el refugio está abandonadísimo. No puedo ni esperar adentro del refugio. Bueno, vamos a buscar la casa. Por acá, encima no puedo ni sacar el celu. Está congelado que está todo, la concha. ¿Por qué me meto en estos lugares? Topo, ¿por qué haces esto, Topo? ¿Por qué? Me acabo de meter en uno de los edificios que lo bueno es que ninguno tiene llave. Entonces entraba y bueno, yo estoy tomando un calor y parece que era este, por ahí me está llamando Sasha, que es quien me albergará. Sasha. Hello. Очень приятно. Ночь 3. У тебя вообще тут... О май гад. Shit, India. Nice to meet you. Nice to meet you. Acá está Sasha preparando la comida. No sabe él qué prepararme porque no está acostumbrado a un vegetariano. Y acá me estoy quedando con Couchsurfing, que para los que no lo saben, Couchsurfing es una página en internet que vos te podés quedar en la casa de la gente en cualquier lugar del mundo de onda. Yo tenía registrada mi casa cuando vivía en Buenos Aires y también cuando vivía en China. Y decías, che, voy a estar unos días por ahí, ¿me puedo quedar en tu casa, en el sillón o donde sea? Sí, como no, bienvenido. Y bueno, acá estoy en la casa de Sasha, que está como en las afueras de Yakutsk. Estaba quedando un chico de India que en teoría tendríamos que compartir la cama, pero por suerte se fue. Bueno, ahí me está dando para tomar un poco de leche de coco. Birpaj. Birpaja. Vamos a probarlo, a ver. Miedis. Me sorprendió, pensaba encontrar un gusto así amargo y es como agrio. Tenemos un problema con Sasha y es que Sasha no habla inglés, menos español, y los idiomas que habla son ruso, que yo recontrachapoteo ahí, pero con lo básico, y si no, yakutskiano, el idioma de Yakutsk.
el idioma propio de acá. Él es originario de los pueblos de esta zona, así que nos estamos manejando todo con el traductor. Тактики игры в каждой игре. La magia de Scaloni esencialmente fue la de ir cambiando la táctica de juego en cada partido. Le pregunté por la foto que está acá, que es la foto de su madre, y me dijo que estaba muerta. Y una manera de saber si una persona está muerta viendo una foto en una casa es teniendo estas dos marquitas que tiene ahí. Según lo que me dijo, es parte de la cultura de Rusia, que se le hacen esas dos rayitas a la foto cuando la persona que está ahí ha fallecido. На здоровье. На здоровье. Argentina forever. Messi. Vodka yakutsiano, fondo blanco. Ahora sí salgo a la calle en remera, Estamos por la segundita, На здоровье. Oh, no. Acá el amigo anfitrión llamó a un auto para ir a nadar al río Lena. Y son las 7 de la mañana, no sé por qué tan temprano, pero en realidad es de noche. Y hasta que lleguemos y todo no va a amanecer. ¡Привет! Qué macana que es de noche y no se nota, pero estamos cruzando el río Lena, que es el río que pasa por Yakutska, en el auto. El río está tan congelado que lo podemos cruzar sin necesidad de pasar por un puente. ¡Привет! Нормально по-русски говорит? Ni по-русски. No sé por qué a la madrugada, será como algo clandestino por ahí el bañarse acá en el río y yo me estoy metiendo. A ver si todavía me dejan vivo ahí adentro y chau topo y mis órganos terminan yendo al mejor postor. Температура. 40 bajo cero. Пока сидели, уже вода замерзла. О, лед. Lo importante es ir con el gorrito, eso... Вот так мы каждый день в проруби. 50 градусов будет, 40, 30, каждый день ходим. И ныряем. Да. Очень иммунитет повышается. Гормоны, очень много гормонов начинают вырабатывать. Эндорфины, мужские гормоны, тестостерон. По-разному. Bueno, Toto, a bancarla. ¡Vamos al agua! Uy, la concha de mi madre. Boludo, dice, parece Mar del Plata en invierno. Asiento Jacobo Vinograd, boludo. Uy. No siento nada, boludo. Ay, los pies. Yo pensé que al entrar al agua se iba a estar un poquito más calentita. No, se empezó a congelar el agua en esta espera. Es como entrar, no sé, a una bocanada de fuego, No, están re locos. ¿Este tipo hace esto? Premio Nobel, chabón. Son 2 segundos, pero juega posta la vida acá. Dicen que te mejora la circulación, no sé, no estoy ni sintiendo los pies. Me la mejoró tanto que ya ni lo siento. Acá el amigo me está dando una taza de té. La salvación de las salvaciones. Lo mejor del 2023, gente. Este té. Es pasiva. Bueno, concluido. Ya siento calor de vuelta. Volví a ser yo. Vamos a salir a la calle con 40 bajo cero en remera. Vamos a ver qué pasa. La heladera, a ver cómo me ve la gente. Olis. Qué hermosura. Miren, gente. Acá estamos. La posta es que podés caminar así y no se siente un frío así como un golpe de frío. Está normal, la verdad que está bueno porque adentro hay tanta calor. Ni hay problema. Argentino Junior. Es el calor de esta camiseta. La verdad que está piola porque adentro hace un calor de morirse. Entonces como que salís así y decís, me refresco. Está muy bueno. Me encanta. Pasaron ya 5 minutos más o menos que estoy caminando así en remera y ya empiezo a sentir frío, les voy a ser sincero. Ponele, estás acá y tenés que ir allá enfrente, no hace falta emponcharse con todo y salís ahí en remera, vas y volvés, no te vas a congelar. Вы откуда? Откуда? Argentina. Холодно, зайка, не надо так. Ni hay problema. Argentina, champion. Ну, родные, родственники. Ты красивая. Very good. Хорошо. Bueno, vamos a salir a recorrer un poco la ciudad de Yakutska. Están haciendo 41 graditos bajo cero en este momento y lo más molesto hasta ahora es tener que vestirse para salir y después desvestirse cuando volvés a entrar a la casa. Eso es como lo más pesado porque tenés que sacarte todo, después volverte a poner. Encima, adentro de las casas hace un calor que es tremendo y apenas salís, como estoy ahora en este momento,
no sentís absolutamente nada de frío. Al contrario, estoy sintiendo calor. Mírenlo al Pichichus, cómo se la banca con 40 grados bajo cero. Obviamente un Siberian Husky. Olis, vení. Ay, bien, hermoso. Hola, hermoso. Esta es la calle central que lleva el nombre de Lenin, en ruso Lenina. Y de hecho por acá pasa el río Lena, que no se llama así por Lenin, sino que al revés. Lenin se puso su apodo, el nombre original de él era Vladimir Ilich Ulyanov, y se hizo llamar Lenin en honor al río Lena. YouTube channel, da. ¿Tipo angliski? Nie. Están pidiéndome acá el canal. Ya. Un topo por el mundo. Me van a hacer sacar los guantes para escribir. Thank you very much. Para allá. Pajavsta. Me hicieron sacar el guante y ahora no me lo puedo volver a poner porque quedó duro. Y aunque les parezca mentira y a pesar de la adversidad del clima, acá viven 300.000 personas, que es un número importante. Y estamos en la capital de la República de Sajá. En otros videos les conté que Rusia no es una sola república, sino que es precisamente una federación de repúblicas, oblasts y distritos federales, y en este caso estamos en la República de Sajá, cuya capital es Yakutsk. Y una particularidad es que el tamaño de la República de Sajá es de 3 millones de kilómetros cuadrados, la misma dimensión que tiene la República Argentina, pero bajo hielo, y bajo hielo literal, porque el piso de acá es algo que se llama permafrost, que está siempre congelado. Si bien ahora estamos en la temperatura invernal, en el verano llegan a tener días calurosos, por así decirlo. Pueden llegar a ser 30 grados, pero sin embargo el piso se sigue manteniendo congelado. Miren, este monumento tiene todas las flores congeladas acá. Ahí está el cine con su pantallita, todo. Obviamente que las actividades en lugares cerrados son las preferentes en el invierno. Y miren, la gente sale ahí con tapados de animales, son naturales, originales. Esas son las típicas botas yakutianas. Las usan todos acá y son de piel de zorro, si no me equivoco. Este gorro acá no, es de plástico, aclaro. Soy vegetariano y usas un gorro de piel. No. Es truchardo. No sé si lo notan ahí los cables recubiertos de hielo. El peso que tienen que soportar es increíble y que no se caigan, porque en cualquier otro lugar nieva un poquito y chao, se quedan sin luz. Acá tenés que bancar esta temperatura. La verdad es que las obras de infraestructura son algo espectacular. En el interior de este sistema de cañerías pasa el agua. Lo tienen que poner por encima de la tierra y a la vez tienen que haber calderas que estén calentando el agua permanentemente, porque si no se congelaría y de esta forma las casas se quedan sin agua. E incluso, si pueden notar, están cubiertas con una especie de aislante que impide todavía su congelamiento. Pero es toda una obra de infraestructura bastante particular. Muchos ven estos caños y creen a priori que son de gas, pero no, en realidad son de agua. Con el gas no habría problema alguno, porque particularmente el metano pasaría de estado gaseoso a líquido recién cuando alcanza los 160 grados bajo cero. Si pueden observar, la mayoría de los edificios están construidos sobre pilares, y esto se debe al permafrost, al piso congelado permanentemente, y entonces ante cualquier variación se puede mantener estable la estructura. Miren esto, qué loco. La casa de acá aparentemente no fue construida con los pilares que tienen los otros edificios y está toda torcida a consecuencia de la variación de nivel del piso por el permafrost. ¿Qué onda? ¿Estará abandonada? Vamos a mandarlo. Debe ser una propiedad privada, igual no me voy a meter en quilombo, pero le voy a mostrar un poquito así alto de riesgo de derrumbe. Incluso también tienen otro efecto, que es la acumulación de nieve sobre el techo. Miren, la que está enfrente tiene todo el techo doblado, casi caído. Pasa que deben ser construcciones de hace quizás 100 años o más, que no soportó las inclemencias del tiempo. Ustedes también se pueden llegar a preguntar de dónde tiene la infraestructura económica esta ciudad. Esencialmente en los recursos minerales. El 20% de los diamantes del mundo se encuentran en esta región. Ese chirimbolo de ahí, $10.000. Y este de acá, $20.000.
Si acaso se preguntan por qué el diamante vale más que el agua, la respuesta la tendrán en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Vayan y léanlo. Algo que podrán notar es que estoy sin lentes. Si ustedes dirán, ¿acaso con este clima ya no tenés más miopía? No. El tema es que no utilizo los lentes por dos razones. Una es que cuando te los pones te pega todo el vapor en la cara y los tenés que sacar cada 2 segundos para limpiarlo. Y por otra parte, dicen que si tenés los lentes puestos y el armazón en realidad es de metal, pero no quiero probar con plástico tampoco, se te puede quedar pegado al cuerpo por el frío y no te lo sacás más. Te arranca la piel. Prefiero estar ahí no leyendo los carteles con claridad y llevándome puesto alguna que otra baldosa. Acá te venden el pescado y el resto de las carnes al aire libre. Total, obviamente lo mantiene el frío exterior. Esta es una postal típica no solo de Yakutsk, sino también de Rusia y de Europa del Este en general. Mi abuelo contaba que en su pueblo, en Polonia, vendían el pescado así al aire libre. Esto que van a ver ahora es repugnante, pero lo voy a mostrar. Comen carne de caballo y está la cabeza ahí. Es tremendo. Por Dios. Yo lo muestro, hay que mostrarlo. Es algo típico de acá, qué sé yo. Está, conozcan cómo es, pero me da... Uy, boludo, la cabeza de la vaquita, no. Es lo peor para un vegetariano, esto es repugnante. Y quizás alguno me va a decir, che, pero no estás respetando a la cultura local. Bueno, a ver, ellos no están respetando la vida de estos seres, ¿no? Está cayendo como una especie de nevisca, muy chiquita, muy finita, pero que es tremenda porque te entra a los ojos, te va pegando ahí, pa. Cómo extraño los lentes. Este es el Tarsky Tuimada Stadium. Miren lo que es. Lo usan 3 meses al año este estadio, nada más. Por lo vacío y por lo helado parece claramente la cancha de Vélez. Argentina. ¿Argentina? Da. Se ponen a observar las facciones de las personas acá. La mayoría tienen rasgos asiáticos. Y esto se debe a que son de la etnia yakutiana, la propia de acá de Yakutsk. Y que incluso tienen su idioma propio. Por ejemplo, acá gracias se puede decir spasiba en ruso y también mastal. Incluso hay carteles escritos en los dos idiomas. El tema es que yo no distingo cuál es en cuál porque ambos utilizan el alfabeto cirílico. Entonces no sé si es ruso o es yakutiano. Igual si lo escuchara creo que tampoco notaría la diferencia. También hay una composición étnica rusa que la mayoría de ellos provienen de los gulags. ¿Qué eran los gulags? Los centros de reeducación que se habían creado en la Unión Soviética durante la etapa del estalinismo. Esencialmente no eras leal a los fundamentos del partido, te mandabas alguna macana o lo que sea y durante el gobierno de Stalin te decían, bueno, castigado a los gulags, que estaban en su gran mayoría en estas zonas hostiles de Rusia. Y también vamos a encontrar muchos rasgos mezclados. De hecho, los yakutianos en sí mismos son una mezcla porque tienen una influencia de los mongoles y también una influencia de los turcos y también la mezcla con los que ellos llaman indígenas nativos de esta zona. Como esto es la República de Sajá, ahí está la casa de gobierno. Ahí se encuentra la oficina del presidente de esta república de la Federación Rusa y más atrás se encuentra la Cámara de Diputados. Miren acá, no solo está la bandera rusa, sino también la bandera de la República de Sajá. Pueden notar que es un común denominador de todos los edificios de esta ciudad el humo blanco saliendo de sus chimeneas, que es producto de la calefacción. Algo que tienen acá también son muchísimos museos de arte, museo de los castigos soviéticos, museo soviético, museo del mamut. Tienen un resto de mamut entero y tienen como que buscar una atracción más porque además de ser la ciudad más fría del mundo tienen que encontrarle un componente más alternativo para que la gente venga a visitarlo. Ahora, turismo internacional, poco y nada. La mayoría de los que vienen acá son rusos y que no suelen venir tanto en esta época. Del resto de Rusia, cuando yo les decía que venía para Yakutsk era como, estás loco. Ni que hablar si lo comentaba alguien de Argentina. Primero lo tenían que buscar y una vez que lo googleaban decían, topo, estás loco. Y acá estamos. Hay que pedalear con este clima, porque uno dice, bueno, pedaleando entras en calor. Primero que con toda esta bolsa de ropa ya es una molestia. Pero encima que te empieza a pegar el viento en la cara. Y ni que hablar una moto, no existe acá, no hay manera. Este auto me pasa más fino que mamadera. Lo que sí es un problema con el tema del clima es que las baterías de los dispositivos la quedan en muy poco tiempo. De hecho, la cámara ya ahora me está marcando que le queda poco y nada. Incluso mi micrófono también, cuando lo conecté,
apareció una lucecita roja y era como, acá algo anda mal. Cuando fui a escuchar el sonido hacía un pitido tremendo y no se escuchaba nada del sonido. Así que tenemos que grabar absolutamente todo sin micrófono. E incluso, otra cosa más que me tiró mi cámara, no sé por qué, es que no puede grabar en 4K, sino que los tiene que hacer en una calidad menor por el tema del frío. Lo vamos a cargar, le vamos a dar un poco de calor y mimo y va a volver al 4K. Espero. Si bien oscurece 3 y moneda de la tarde, 2:30 que es ahora, ya está empezando a sentirse la noche. Es increíble y el sol sale casi a las 10 de la mañana. Tenemos unas 5 horas de día. Después pura noche y a bancarla, ¿eh? Y todo lo contrario en verano. Son en estos momentos las 7 de la tarde. Ya viene entrada la noche y miren qué poblado que está, ¿eh? A ver, tomemos en cuenta que están haciendo 42 grados bajo cero. Ahí los nenes jugando en el tobogán y gente girando, yendo a darle la vuelta al perro. Tranca acá, en la placita del barrio. Me gusta que tienen las hamacas para gente adulta. Sorprendente que haya un banco atendiendo de noche. O no sé si como argentino me sorprende más que haya un banco que atienda después de las 3 de la tarde. Vine a un supermercado a hacer las compras. Vamos a tomar precios como referencia de productos así internacionales. Por ejemplo, Coca-Cola. Muchos dicen en Rusia no venden Coca-Cola, qué sé yo. Y aquí con ustedes, la original. Está 109 rublos la botella. Sería $1.50 la botella de 1 litro. Pero acá no tomamos Coca-Cola, sino que tomamos la Dobricola, que es lo que vamos a llevar. Me hice adicto a la Dobricola. Pan así, tipo, pan, 300 gramos, 63 rublos. El maple de huevo, ¿cuánto cuesta? La docena, 117 rublos. Kilo de manzana, oferta, 159 rublos. Andá a plantar manzana acá en Yakutsk. Tortillas mexicanas hay acá, pero son rusas. Están 116 rublos. Me pregunto para qué usan freezer si pueden dejar las cosas en la calle y van a estar igual de congeladas. Y se ahorran energía, la verdad que no sé. Me ha defraudado enormemente Mojito. Esperaba que se iba a poner y todo, pero no. Ya bastante tarde a la noche, así que vamos a mimir. Estamos acá con Katrin, quien me alberga en esta oportunidad. Katrin es profesora de inglés y en sus horas extras maneja un taxi, onda así Uber, por así decirlo. Es InDriver. InDriver. Es muy loco porque estoy usando la campera que hizo mi viejo. Ahora vamos a ir a manejar un taxi, que fue la profesión que tuvo mi viejo después de haberse fundido en los 90. Si pueden observar acá, este auto está encendido, pero no hay nadie en su interior, porque si lo apagan se les congela el combustible y no lo arrancan más hasta el verano. Y otra particularidad es que no hay robos, porque lo llegás a dejar así encendido en cualquier ciudad del mundo prácticamente y adiós auto. Y ustedes se preguntarán qué pasa con los autos a la noche. Bueno, hay dos opciones. Una, que es la más económica, lo cubren con mantas como estas, pero cada tanto le tienen que dar arranque. E incluso diseñaron aplicaciones en el celular que podés darle arranque a distancia o también programarlo para que se vaya prendiendo cada determinada cantidad de horas y no se congele el combustible, lo cual sucede a pesar de estar cubierto con estas mantas que son zarpadas de gruesa. Miren ahí ese auto como lleva la sábana envuelta en su techo para estacionarlo y ahí cubrirlo. Y la otra opción para los que tienen mayor poder adquisitivo es guardarlo en garajes calefaccionados. Por lo tanto es muy caro tener un auto, o al menos tener un auto en invierno, y es por eso que los transportes públicos van bastante llenos, no solo en la hora pico, sino que en cualquier momento tienen muchísima gente, porque a pesar de que muchos tengan un auto, durante el invierno lo abandonan por el hecho de que no les resulta económico cubrirlos, meterlos en un estacionamiento calefaccionado, darle el arranque y todo eso, entonces prefieren guardarlos, utilizan en verano y en el invierno toman el transporte público. Ahora imagínense que yo tengo un Peugeot 405, o tenía en realidad, porque está abandonado, gasolero, y ya cuando hace 15 grados lo tenés que arrancar una hora antes dándole ahí duro al rulito amarillo. No se quieran imaginar lo que debe ser acá con 40 grados bajo cero. We usually don't stop the car if we need to go like for a couple of minutes, and our cars at night, they have when it's get -8 inside, it start working itself. And besides the device you use for the car, you have something special because the cold weather, like the windows? Yes, we like double windows, take out in summer and then in winter we put it again. And to drive with the ice is quite
It's quite hard. That's why we need to change our tires to winter. So on winter you have to change your entire life. Yes. Aló. Ajá. ¿Qué le entra? We have a trip. We have, yeah. So right here from Oh, from from this house. Si yo tuviera que hacer la maniobra que está haciendo esta mujer, exploto el auto, me muero. You don't go with the Google map or something, you have to go by heart. Because I know this place. Oh. You know, some drivers, they are so mean that yeah. they don't let women. You think Russian drivers are machist? Yes, yes, yes. They don't like. So what about being a driver? Like you have some kind of discrimination in some... No, not like discrimination, but some men, they just don't like women. How is the Russian people driving in general? Like they drive well or? They drive well, but they can be very not aggressive. You see, when you drive fast, it's very difficult to stop. Yes, yes, because yes. It's so slippery. This area is so modern there. It's modern, yeah. It's modern part. It's like area of new buildings. It's like Miami of Yakutsk. Yes, and Dubai. Yeah, I stay. Over there we have like, oh, sorry. Argentina is very typical for the taxi drivers to talk a lot. It's usual here too? No. People don't talk here. They don't like when people talk. When the taxi drivers talk, they No, in Argentina it's typical like you start the conversation with the taxi driver like saying, oh, like for example today, it is so cold, the weather. I like talking. Yeah, so you start like this. The conversation in 2 or 3 minutes, the taxi driver will be saying, oh, this country is disgusting, the economy is so ruin, the politicians are so bad, like this of the typical conversation of the taxi driver. Football, economy, and politics, yeah. Messi, yeah. Muy loco acá. Todos conocen a Natalia Oreiro, pero me está diciendo acá Catherine que es para la gente de nuestra generación, los 30 y 40 y los millennials. Ya los centennials no la conocen tanto. I don't know if you know Lolita Torres. No. I know she was very famous, but it's for the generation of our parents. Police. Con todo el medio del tráfico viene a pasar un patrullero y nos tuvimos que correr hacia los costados, que es un peligro, El tráfico acá, zarpado, parece Avenida Córdoba, viernes 6 de la tarde, So Catherine, I'm gonna make you the most important question that everybody wants to know. Which is the typical swearing to say? I can't say. Something related with the mamushka or... Yeah, with the mom. But they can say, are you stupid? Like this. Once, when I was driving and I did something wrong with the guy, maybe I think I cut his driving, I don't know. This driver, he just stand in front of my car and opened my car and said, what are you doing? You could like hit me, but I didn't. But you could hit me, but I didn't. Like, so maybe 5 minutes I was... So even with 40 degrees below zero, could happen that 2 persons go out of the car to fight? Yeah. And they put the windows down just to swear? Yes. Doesn't matter the weather? Yes. Ustedes pueden escuchar esta conversación y pedirle a un ruso que se las traduzca, pues eso no sucederá, porque están hablando en Yakutsk, en el idioma de acá. Me estás pasando por horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Hay muchos autos acá que tienen el volante del otro lado, al que estamos acostumbrados en Argentina y en muchísimas partes del mundo. Le vamos a preguntar a Catherine por qué tiene el volante a la derecha, porque en realidad en las calles están diseñadas para que anden con el volante a la izquierda. Catherine, why you have the wheel in the other side? Wheel on the other side? I mean, I don't know which is the proper side, but at least in the other side, yeah. Because all our cars are Japanese. And how hard is to drive with the wheel in the other side? We just get used to it. We don't, because I don't even know how to drive from the But the left thing side. is, like, the streets are designed to drive with the wheel in this. Yeah, right. Actually, yes. But yeah, we get used to it. Здравствуйте.
Segundo viaje, esta es una distancia más corta. Viaje de 250 rublos en nada. 20 minutos. So, how much money you can earn like driving like normally as a taxi driver? 1,000 rubles in 2 hours. 1,000 rubles in 2 hours. 2 hours. 1000 rublos en 2 horas de trabajo, 500 rublos la hora. Ahora, lo que gastan en combustible depende del uso, ¿no? Pero de por sí hay una base de mantener el auto encendido en el invierno que lleva a que tengas que gastar unos 500 rublos por día de base. Si lo usás completo, así el día y todo, puedes llegar a gastar 1000 rublos. O sea que con 1 o 2 horas de trabajo vas cumpliendo ya el costo de combustible y después el resto sería ganancia. Está bien, tenés que bancarte todo el clima adverso y la mantención del auto y todo, pero how much approximately is the cost of living here in Yakutsk for a family? Like renting and food, like having a middle class life, you know? Approximately 50,000 rubles. Los días pasan y sigues siempre igual. Voy a sacarte de mi nivel en que estás. Viaje más hoy, venimos con buena racha. Todos los viajes son a mercado, shopping, la gente va de compra acá. Es la salida prioritaria. Another more. Bien. A las 2:15 de la tarde tenemos esa imagen de ahí de atardecer. La noche será larga en Yakutsk. Los autos patinan que da calambre. Miedo, acá te frena cortito ahí, no puedes tener mucha distancia. Y miren lo que es ahí al lado, la ruta. General Paz, Hemos llegado al lugar, la chica está yendo a un salón de belleza y ni siquiera hay lugar para estacionar y nos pidió a ver si no la podemos esperar y llevarla de vuelta a la ciudad porque va a ser imposible que consiga taxi. Así de gente, Miren, 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 miren. Encima son todos autos estacionados que lo dejan encendido, así que es una humareda impresionante. Lo dejamos acá, tipo acá. Esperá, capo, pará que estamos bajando. Pará, capo, ¿qué? Bueno, lo dejamos estacionado acá. We park here, no problem. It's a problem. Vamos a entrar al shopping porque mientras la esperamos a ella no nos vamos a quedar en el auto. Así que tiempo de espera. Por esto nos están pagando. Ella lo hace medio de onda, pero cualquier otro taxista te dice: Magoya que te traigo hasta acá con todo este tráfico, Magoya que te espero. Terminamos en un shopping. Así, esta recorrida. Miren lo que es. Gigante. Nunca esperaba encontrarme un lugar así en Yakutsk. She's my relative. Oh, really? Yeah. Se acaba de encontrar una pariente. Claro, esto es medio pueblo, te encontrás parientes en todos lados. Y ustedes dirán, qué raro que es que vayan con un acompañante, como es mi caso, ¿no? Ella lo aclara en la aplicación, dicen, miren que estoy con una persona al lado. Pero yo de chico he salido con mi viejo en el taxi a girar por la ciudad, a levantar pasajeros, no de paseo ahí con el taxi, levantando pasajeros, lo cual creo que está prohibido, pero mi viejo lo hacía. Finales de los años 90, principios del 2000, valía todo. Íbamos ahí escuchando la 2x4, la red deportiva, altas salidas, mi viejo charlando ahí con los pasajeros. Qué experiencia, me dio calle. Bueno, estamos yendo con la misma pasajera, pero otro destino, la estamos llevando a otro lado. Miren, ahí no podemos ni salir del estacionamiento. Katrina es un asa al volante. You are the queen of the wheel. Es Julián Álvarez gambeteando a lo de Croacia. Este sábado a la noche te vas a buscar a bailar el Wadu Wadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo Wadu Wadu para relajar. Ya estamos cargando nafta y no hay persona cargando. Acá está el marido de Catrín que vino a cargar nafta en el auto. Y es automático. Ahí lo estamos cubriendo al auto. Lo estamos. Lo está cubriendo acá el marido de Catrín. Ya el auto está listo para mimir. Buenos días, ¿cómo andan? Acá amanecimos andando por el río Lena. Yo estoy andando ahora por el río Congelado y es como, bueno, ya lo hice, ya se hace todo el mundo. Pero estamos andando arriba de un río congelado. No puedo captar con la cámara la belleza que es estar andando sobre el hielo. Se ve todo como en diferentes tonos de azul, gris, el blanco de la nieve en los costados. Este es un camino que se usa nada más que en invierno. En verano tienen que cruzar con barco. Y del otro lado, donde estamos yendo ahora, del otro lado del río Lena, está la estación de trenes de Nizhny Vistia. La estación de trenes de Nizhny Vistia, que es donde llega el tren que lamentablemente
llegaba acá, pero ahora acabo de descubrir que llega hasta esta ciudad y bueno, lo que hay que hacer es cruzar este río congelado o en verano cruzar por barco. El tema es que en el medio, en primavera y otoño, es medio un bardo para cruzar porque todavía no está todo bien derretido. Casi no la ponemos. O no está lo suficientemente congelado para andar en auto. Es re peligroso manejar acá en el hielo porque cualquier cosa, mira ahí, ¡pum! ¿Saben qué? Terminamos tomando mate con Pelé. Estamos en el medio del río Lena. Es como una ruta nacional hecha en el río congelado. Argentina, da. Pónganle un pullover al perrito. Miren, acá 43 grados bajo cero y está paseando en el hielo. Lindo y hermoso día para tomar unos mates, ¿no? Acá me traje, vamos a tomar mate en un río congelado. Algo que no sé si ha sucedido alguna vez, al menos en esta parte del mundo. Yerba Amanda me debería auspiciar, miren, ya no me queda casi nada. Dale, Yerba Amanda, copate. Estoy usando tu marca en un río congelado. Debería darme canje, aunque sea yerba gratis para todo el año, para los viajes, que me la haga llegar acá a Rusia. Estamos terminando el paquete en pleno río. Uy, se te pega la bombilla el frío. Tendría que calentarla con agua. Ahora sí, hay que calentar la bombilla. Impresionante, estamos tomando mate con 43 grados bajo cero. Gira. Dicen acá que si tirás el agua al aire se congela inmediatamente por el frío que hace. Vamos a ver si es verdad, Wow. Loco, es agua a temperatura de mate, a 80 grados positivos y con los 40 negativos se hace hielo al toque. Me quedé sin agua para el mate, pero había que hacer la prueba. Y la yerba la hacemos volver a la pacha. Y ya me veo que genero tremenda contaminación cruzada y empieza a crecer yerba mate en Yakutsk. En esta ruta acá hay banda de autos, todo, pero si te alejas un poco más en el río, es como la llamada ruta de los huesos. Porque mucha gente se le rompe el auto acá, no hay señal, no hay nada, no la rescata nadie. Y mueren acá, congelados. Muchos tienen radio UHF, entonces con eso, bueno, la pueden zafar, pero muchos la quedaron y la suelen llamar la ruta de los huesos por eso. 42 grados bajo cero. Lindo, Estamos acá en una cena yakutiana con el arbolito de Navidad, todo. Y acá amigas de Yakutia que están hablando en yakutiano. How is to live in Yakutia? You like the cold weather? Or? No. No. But I love it. I left. You love the cold weather? Yeah. I'm not like. But for example, if it is 40 degrees below zero, for you it's cold or not? It's nice. It's nice. It's amazing. If it's 30 below zero, it's warm. Yeah, right. Yeah. Ayer pasó que estaba haciendo 30 bajo cero y dijeron, está lindo el día, In winter it's the best when it's -30. Which is your record? 50 below zero, 50 something? 55. Lo bueno es que Katrin, que es acá mi amiga en Yakutsk, es profesora de inglés, entonces tiene a sus amigas que son compañeras de trabajo que son profesoras de inglés también, entonces hablan inglés, pero es difícil encontrar gente que hable inglés acá en Yakutsk. Vamos a hacer probar una vez más el mate. Los que me conocen saben que sé unos mates horribles. The only one condition is you don't have to move the stroke. It's like табак. Вот табак. You don't like it? I told you, it's like a cigar. Really? You think so? But no, it's not cigar, it's nothing to do. Están desescamando el pescado. Están comiendo los pedazos de pescado congelado, con sal. Lo mojan en sal y se lo mandan así, sin cocinar nada, congelado. Buenos días, un día más en Yakutsk. Hoy está haciendo 46 bajo cero. Es mi récord de temperatura. Y se siente la diferencia, entre 36 bajo cero y 46 bajo cero. Ya, por ejemplo, en este momento pestaneo y se me pegan las pestañas del hielo, del frío. Está como más nevado todo también. Se ve que cayó más rocío. Siento ahí toda la barba pegoteada de hielo. Y encima no hay nadie en la calle. Clima hostil si los hay. Amo esas construcciones viejas. No sé para qué saco el dedo para señalar. Bueno,
Ahí, lo señalo con la cabeza. Esas construcciones viejas como la de acá. ¿Cuánto tendrá esta casa? 100 años fácil. Y se mantiene así toda de madera. Qué hermosura. Ahí está el humo de la chimenea. Debería volver a la puerta y entrar a conocerla, ¿no? Oh, qué lindo este fueguito, que es la llama eterna que recuerda a los héroes de la Unión Soviética. Miren, acá este es el parque de la memoria a los combatientes de la Gran Guerra Patria, que es como los rusos llaman a la Segunda Guerra Mundial. Si pueden ver, ahí en la reja está forjada la hoz y el martillo del símbolo del Partido Comunista y también la estrella revolucionaria. Y esto en realidad es el centro histórico. Acá están como las construcciones más viejas de la ciudad. De hecho está el primer fuerte que construyeron de madera. Tiene unos 500 años. Y bueno, hoy está cerrado el fuerte. Acá está toda la historia. ¿Ustedes la entienden? Yo tampoco. Está todo en ruso y siempre me ayudo con el traductor de Google, pero la batería del celular ya pasó a mejor vida. Encima en mi cabeza solo suena una canción. Hace frío y estoy lejos de casa. Estoy como todo el tiempo así, hace frío y lejos de casa. Muchos de ustedes van a decir, Topo, estás loco. Otros van a decir, cómo quisiera ir a estos lugares. Gracias por mostrarnos lugares que nunca iría. Y la verdad que si tienen la oportunidad en la vida, vengan. Es hermoso conocer cómo es vivir en un lugar así, tan distinto a lo que estamos acostumbrados en la mayoría del mundo, ¿no? Está bien, en muchos lugares hace frío y todo, pero este frío zarpado, pocos lugares. El único, en realidad. Hace 5 minutos sentía frío en los pies. Y ahora es como que dejé de sentir frío. No sé si es que el cerebro agarró y dijo, che, mandemos sangre para ahí abajo porque si no nos fundimos. Pero ahora estoy perfecto. Ahí estamos, 43 bajo cero. Hello Constant Concept. Una vez que empezás a caminar, no solo que no tenés frío, sino que transpirás. Yo abajo de esta campera estoy transpirando, Es re Into the Wild esta imagen. No, miren esto. Acá el amigo está saliendo a correr con 43 grados bajo cero. Para yo. Claro, ¿ven? Esta es una parada de colectivo común y corriente. Qué garrón tener que esperarlo acá, que no tenés calefacción, nada. Les digo que estoy así caminando recontra reflexivo. Estoy pensando un montón de cosas, planes para este año, ideas. Creo que este clima es para mí. Algún ancestro debo tener de estos lares porque me siento muy en casa acá. Ah, loco, quiero ir al baño. Acá estamos en una estación de servicio y está cerrada, no hay nadie. Es autoservice. No sé, no me animo a hacer en un arbolito. ¿Qué dice? Como que llega un punto donde todo se te congela. Esto que es la bufanda es un pedazo de cartón. Me acabo de caer a la mierda, gente. Chuk chut, chut chut, despasiva. Despasiva. Todo concluye al fin. Estamos en el aeropuerto de Yakutsk con 37 grados bajo cero, la misma temperatura que el día en que llegué, pero ya menos temeroso del frío. La verdad que se sobrevive. Miren cómo estoy, está bien, es un ratito, pero se sobrevive a tanto frío. 5 minutos afuera así no pasa nada. La verdad que fue una experiencia hermosa donde sentí el calor de la gente a pesar del tremendo frío que hace. Temperatura extrema en nuestro planeta Tierra, experiencia maravillosa y con ganas de regresar en algún momento, y me voy realmente muy satisfecho. Espero que les haya gustado este capítulo y nos veremos la próxima con muchas más aventuras en esta maravillosa tierra rusa.